Muy buenas para todos los que están en este momento con Vida TV, en el marco del ministerio Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Los invito a considerar una palabra que está en el marco del liderazgo, continuando con lo que significa ser líder. Recuerden que ser líder es aquel que va adelante, pero los líderes nacen, se hacen y llegan a la práctica. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 7, dice que la fe es sometida para ser probada por fuego y ser hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La formación de un líder es probarlo en fuego, el fuego de Dios, que está en el marco de dos cosas que son muy importantes: aquellas personas que son maravillosas con nosotros, que nos tratan muy bien, y aquellas personas que nos tratan mal. Pero la deseable es la que nos trata bien, pero la no deseable es la que nos trata mal. Sin embargo, ellas también son usadas por Dios para formar el carácter en nuestra vida. Y en este momento queremos disertar la palabra el líder en línea de batalla o el líder en orden de batalla. Son dos cosas muy desiguales, y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, el capítulo 17, el versículo 2, que un día Saúl y todo Israel con todo su ejército se encontraba en orden de batalla. Pero también ese día, después de una cuarentena, pues dice la palabra que el incircunciso llamado Goliat desafió al pueblo de Israel por 40 días. David, el líder naciente, se puso en línea de batalla. Eso se encuentra en el versículo 48. Dos cosas muy interesantes que copiamos aquí. Y vamos a entrar en materia con la primera cosa. Dice la palabra del Señor que el ejército de Saúl se encontraba en orden de batalla. En orden de batalla porque, claro, el pueblo de Israel se encontraba desafiado por este líder de los filisteos, un hombre llamado Goliat, con más de 3 metros de altura, un hombre diestro en la batalla, un hombre que desde su juventud fue un líder, pero en el marco de lo malo, de hacer la maldad, de hacer oposición al pueblo de Dios. Y un día llegó el enfrentamiento, porque dice la palabra de Dios que Jesús nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y desde el momento que salimos de las tinieblas y nos volvimos luz, somos oposición para las tinieblas. Y para nosotros que somos luz, las tinieblas son oposición para nosotros. No obstante, dice la palabra de Dios que ahí estaba el líder de las tinieblas, Goliat. Dice la palabra que él dijo: búsquense un hombre que pueda pelear contra mí. Y si me vence, nosotros los filisteos seremos los siervos de Israel. Pero si yo venzo a ese hombre, entonces Israel será nuestro siervo. Y ahí estaban por 40 días en esa oposición. Allí se encontraban en orden de batalla los ejércitos de Saúl próximos a enfrentar, pero había un desafío. ¿Acaso hoy el enemigo no ha desafiado la iglesia, el pueblo de Dios, los líderes, los ministros del Señor? Y aunque pensamos que estamos en orden de batalla, la palabra del Señor nos dice que estamos en una actitud de miedo, amedrantados. Pero la Biblia enseña
Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Porque dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Jesús, el paladín de nuestra fe, ha dicho: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese aspecto tenemos que considerar que hoy la iglesia se encuentra en orden de batalla, pero Dios quiere que vayamos mucho más allá. Además de estar en orden de batalla, quiere que vayamos a la línea de batalla. El versículo 48 de primero de Samuel dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Primero de Samuel 17:48 dice: y aconteció que cuando vino el filisteo en contra de David, se dio prisa David y se fue a la línea de batalla contra el filisteo. La diferencia entre orden de batalla y línea de batalla es que el enemigo nos quiere amedrantar y, entre comillas, lo ha logrado en cierto modo. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero estar en línea de batalla significa confrontar al enemigo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra de Dios que aquel día David fue a la línea de batalla. Y miren lo que ocurrió en la línea de batalla. El contexto de la palabra del Señor dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro el filisteo a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pensamos que las armas de nuestra milicia son carnales. No. Pensamos que la manera como tenemos que enfrentar al enemigo es de una manera humana. No. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Por eso la palabra dice en Efesios, el capítulo 6, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En la línea de batalla David se encontró inspirado por el poder de la fuerza del Señor Dios Todopoderoso, quien lo estaba inspirando para ir y hacer frente a ese gran gigante. ¿Cuál es su gigante? El tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, todo se está poniendo en contra de las personas que andamos en fe. Pero es una oportunidad, porque las águilas, mientras más remance y más aire hay, mientras más corriente de aire hay, ellas la aprovechan para volar más alto. Vamos a volar alto con el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerde, hay que salir del orden de batalla e ir a la línea de batalla. ¿Cómo te encuentras en este día? Si estás en un momento en el que quisiera como colgar los guantes, recuerde que David no lo hizo. Él, como el líder naciente, se fortaleció en la unción y en el poder y en la presencia del Señor para enfrentar ese enemigo del pueblo del Señor. Hay múltiples enemigos de la iglesia hoy en día. Recuerden que la iglesia no es precisamente la iglesia local, es la iglesia universal. Los que estamos cimentados en el marco de la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ayuda para vencer en línea de batalla a aquel que nos tomó por soldados. Por eso dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En conclusión, tenemos que decir que hay una diferencia entre orden de batalla
y línea de batalla. ¿Dónde te encuentras? ¿En orden de batalla o en línea de batalla? Dios quiere que vengamos a la línea de batalla porque el enemigo tiene su ejército en orden de batalla para atacarnos. Pero nosotros, a través de la inspiración del Espíritu de Dios, tendremos nuestras vidas. La iglesia estaremos en línea de batalla. Eso significa avivamiento, porque seguimos adelante en el nombre del Señor. Vida TV te bendice en este momento de una manera maravillosa a través de este su ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Seguiremos disertando en la serie entre orden de batalla y línea de batalla, cuando nace un líder para servirle al Señor. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima vez. Bendiciones para todos.